abuso en su contra, tortura. Bueno, pues le han quitado el grillete, le han quitado este brazalete electrónico y se estará reportando una vez al mes ante la autoridad. Estas son muy buenas noticias. Se está cumpliendo, se está buscando la justicia en estos casos. Ya ve, hemos llegado del caso Israel Vallarta al de Brenda Quevedo y ahí va. También quiero decirle que llegó en silla de ruedas Ángel Aguirre, el exgobernador prianredista de Guerrero, a comparecer a su audiencia en silla de ruedas. Quieren aplicar la del Bester Gordillo. Lo van a hacer pasar como un pobre señor que está al borde de la tumba. Bueno, pues habrá que estar al pendiente. Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, a ver qué temas trae también él, porque el fin de semana estuvo cargadito de notas, de información, a ver qué trae también el maestro Jaime Hernández en el costal. Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo. Voy a repetir, 47 años en el periodismo porque se dice muy rápido, pero es la valía, la gran aportación del maestro Paco Cruz, al que no le van a contar las historias, él las cuenta. Más de 47 años en el periodismo, autor de una gran lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros, y sus libros de referencia, que ya tienen más de 10 años de haberse publicado, pero que están más vigentes que nunca. Tierra Narca, La Guerra que nos ocultan, dos, solo por mencionar ejemplos. Recuerde que a las 5 de la tarde también lo espera el maestro Paco Cruz en sus videocharlas cruzadas, de lunes a viernes, charlas cruzadas con el maestro Francisco Cruz en los canales de Julio Astillero y todas las mañanas aquí en este espacio libre como el viento. Querido Paco, desde este Chicago que también te abrió las puertas y los brazos en algún momento en tu vida, te saludo con mucho gusto, maestro. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Fíjate primero por la importancia que tienes. Creo que tenemos que platicar de Brenda Quevedo Cruz, que en realidad le quitan las medidas cautelares o se las cambian. Yo de pronto he leído que gente que dice es que le dieron libertad condicional, no tiene libertad condicional porque nunca ha sido condenada, nunca ha recibido una sentencia después de casi 20 años de proceso. Es el cese del hostigamiento judicial, el cese de las medidas de prisión preventiva y de arraigo domiciliario. Así que lo que hacen es quitarle el brazalete y permitirle que quitarle la prisión domiciliaria, y que lleve su juicio en libertad. 20 años, Vicente. 20 años casi, es el mismo caso de Israel Vallarta, ¿no? Sin condena, sin juicio, sin nada. Y es un caso todavía de Isabel Miranda de Gualas, así un caso que para mí no tiene razón de ser, Vicente. Son los absurdos del viejo sistema judicial mexicano, que te permitía eso, tener a una persona encarcelada por 20 años sin nada, violando cualquier trasfondo legal que hubiera en este país. Así que el hecho de que le hayan retirado esas medidas cautelares, pues es un avance. Todavía no es suficiente, ¿no? No es suficiente, pero qué pena decirlo así, pero casi 20 años sin sentencia ni nada es gravísimo. Y si por algo fuimos a votar en las elecciones presidenciales pasadas, entre otras cosas, es por eso, justamente, evitar que haya gente que pase del arraigo de la cárcel al arraigo domiciliario por casi 20 años, Vicente. Eso es absurdo, pero qué bueno. Así que el caso merece lo mismo que cuando tratamos el de Israel Vallarta, merece la atención y merece decir, todavía es de los casos de Isabel Miranda de Gualas y de Genaro García Luna y de Felipe Calderón Hinojosa, Vicente.
Fíjate, Paco, que le mandé un mensaje a Brenda Quevedo, pues felicitándola por esto que tanto tiempo ha estado solicitando, pugnando, y le pregunté, ¿ya saliste? ¿A dónde? Y me contesta, ya salí a Chapultepec y fui a comer por el centro. Pareciera una cosa tan sencilla para muchos y para ella después de tantos años, pues enhorabuena, porque siempre el fantasma de Isabel Miranda de Wallace sigue al acecho, y más cuando tiene voceros como Ciro Gómez Leiva, que sigue hasta leyendo cartas post-mortem de Isabel Miranda de Wallace, acusada de estar detrás de la tortura, del hostigamiento y hasta de la violación sexual en contra de Brenda Quevedo, mi querido Paco. No, Vicente, pero además de eso hay que decir, todavía hay muchos pendientes en el caso de Brenda Quevedo Cruz. Todavía falta una investigación entera contra Eduardo Margolis Sobol, un ex agente del Mossad que trabajaba con Isabel Miranda de Wallace y que ellos arman todos estos casos, ¿no? Casos en los que Genaro García Luna, Felipe Calderón pusieron el servicio de la justicia a nombre de unas cuantas personas. Margolis Sobol Eduardo con Miranda de Wallace Isabel, son dos casos paradigmáticos, uno un empresario, agente de la Mossad, y la otra una donadie que le sirven al gobierno de Felipe Calderón para todo. Y ellos eran agentes del Ministerio Público, ellos eran todo prácticamente, y se permitieron tener a una persona como Brenda Quevedo Cruz en la cárcel y a algunas otras, pero Israel Vallarta es el caso emblemático también. Así que son relevantes en la vida pública de este país, pero falta el solo cambio de medida cautelar a Brenda Quevedo no es suficiente. Falta investigar si verdaderamente Isabel Miranda de Wallace está muerta. Yo, en lo personal, no lo creo. Una mujer tramposa, mentirosa, protegida por toda la vieja prensa. Así que a mí se me hace todavía que hay muchos cabos sueltos. Y el otro es Eduardo Cuauhtémoc, Eduardo Margolis Sobol, que jugó un papel fundamental en su papel de casi agente de la Mossad, para saber por todo esto. Fueron entramados montaje, no solo era Loret de Mola era uno de tantos peones, pero estos dos personajes los tienes ahí, que son dañinos y peligrosos, así que todavía falta, Vicente, pero por algo se avanza, Vicente. Así es, querido Paco. Permíteme nada más pedirle a la gente que me tenga un poquito de paciencia. Salgo y entro porque me dice que tiene problemas con mi conexión la querida Marvel, mi querido Paco. Salgo y entro. Denme 3 segundos. Mientras tanto, síganle dando like a la transmisión en vivo y en directo. Necesitamos los likes de todos ustedes. Échenos la mano. Me estoy haciendo más experto de lo que me imaginaba, mi querido Paco. Menos de 3 segundos y ya estoy de regreso. Oye, Paco, a ver, antes de que le entremos a los temas que tú quieras, maestro, antes de que llegue Jaime Hernández, qué exhibidota, debo de decir, la de Simón Levy. Lo digo, mire, yo no me he metido en este caso de Simón Levy porque, pues, no le encuentro sentido a veces, ¿no? Pelearse con las mentiras. Pero fíjate que hace 4 días, si recuerdo bien, escribió Simón Levy, hace unas horas el Departamento de Estado acaba de ofrecer una recompensa para la captura de los cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación, pero eso no es lo relevante. Oficialmente ha revocado visas a todos los integrantes narcopolíticos, miembros del cártel de la Barredora, como Hernán Bermúdez Requena, incluyendo a Dan Augusto López Hernández. Sí, como lo lees, orden de aprehensión internacional contra Dan Augusto. La unión del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de la Barredora es una sola. Por eso te adelanté hace 10 días que ya estaba lista la acusación penal
y la orden de arresto internacional de Adán Augusto López Hernández, senador de Morena, exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador. Dice Simón Levy, hoy Estados Unidos ha hecho oficial que el cártel Jalisco Nueva Generación es su prioridad y el cártel de la Barredora operado por Morena es su brazo en el sureste mexicano. Esto no te lo va a decir ningún medio mexicano. Y luego escribió, mañana a las 5 de la mañana comparto la pieza pública de la orden de aprehensión contra Adán Augusto que se va a librar en Estados Unidos, que obtuvo en exclusiva el periódico El Sol de México. Luego publicó, comparto la orden de aprehensión internacional contra Adán Augusto López Hernández, emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ya tiene conocimiento Claudia Sheinbaum y él mismo, fue obtenida por el semanario El Sol de México. Los datos del tribunal y especificaciones del formulario AO443 fueron testadas por el propio diario La Opinión de Grupo El Sol de México. Es lo que escribe Simón Levy. Pues resulta que desde la embajada de Estados Unidos en México publicaron ese mismo posteo, ese mismo mensaje de Simón Levy con un falso, en letras grandísimas, falso, del comparto la orden de aprehensión internacional. Y bueno, la embajada de Estados Unidos en México desmiente a Simón Levy. Y luego Simón Levy enojado escribe, 17 veces sostuve algo, me desmintieron y meses después apareció la confirmación. Promedio 293 días. Este no es un ejercicio de popularidad ni de vanidad. Me rige la estadística y el dato verificable. Y hay una pregunta que nadie hace. ¿Qué papel juega una embajada cuando desmiente? Ah, chico, ¿también se tiró contra la embajada? Pues resulta, pues, que en medio de toda esta avalancha de información, de noticias, pues hay que tener cuidado. Hasta la propia embajada ha desmentido a Simón Levy por esta supuesta orden de aprehensión contra Adán Augusto López Hernández y esto de mezclar al cártel Jalisco Nueva Generación con la Barredora de Tabasco y esta mezcolanza por la que hay que tener cuidado, mi querido Paco. Lo mencionaba porque me parece relevante decirle a la gente que nos está viendo y escuchando, tenga cuidado donde se informa, que no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados, pero que sí que tenga cuidado porque circulan muchas de estas cosas en redes sociales. Vicente, el caso de Simón Levy tiene su razón, no debíamos tratarlo. Es un tipo mitómano, ¿sí? Es decir, una persona que vive de fantasías dañinas, de mentiras patológicas, que se caracteriza por una tendencia compulsiva, crónica e incontrolable a distorsionar la realidad. Y las principales características de personajes dañinos, enfermos, porque es eso, un enfermo, no lo digo yo, ahí están los especialistas en salud. La principal característica de los mitómanos es que tienden a presentar mentiras elaboradas, convincentes o por lo menos verosímiles. Suelen construir relatos detallados a donde mezclan hechos reales con elementos ficticios para darles verosimilitud, no verdad, sino verosimilitud. Y en sus historias, los mitómanos casi siempre se colocan a sí mismos en el papel de héroes. Es una enfermedad. Una persona de estatus extraordinarios o por el contrario, víctimas de tragedias extremas para captar la atención o compasión de los demás. Tienen personajes como Simón Levy, tienen incapacidad o dificultad para frenar sus impulsos para mentir. Mienten de forma automática, incluso en situaciones banales. Por ejemplo, cuando estaba en Nueva York, pero no estaba en Nueva York, en donde las mentiras no les aportan ni siquiera beneficios prácticos ni les evitan problemas. Son agresivos, evasivos al ser descubierto. Si sus incoherencias o mentiras son expuestas, suelen reaccionar inventando más mentiras. ¿Qué es este caso? Bueno, eso no es cierto, pero esperen.
otros 17 casos, lo dije, y sí es cierto, tú busca cuáles, no hay ningún otro caso, cambian el tema, adoptan una postura a la defensiva para no admitir la falsedad de sus relatos. Así que nunca van a aceptar sus mentiras. Y ¿cuáles son los problemas con los mitómanos? Su baja autoestima, su inseguridad. Nadie lo quiere, nadie lo acepta. Bueno, hemos tenido casos de sus cuates como Luis Cárdenas, que lo aceptaban, ¿no? Le compraban todo y el día que pudo engañarlos, los engañó. Sufren trastornos de personalidad. Es muy común ver a personas como Simón Levy con rasgos de mitomanía, personas con trastornos de personalidad narcisista, histriónica o algo que está en el borde de eso. Así que ese es el problema con Simón Levy, Vicente, Paco, pero que más nos quita el tiempo a todos. y es la fuente de los deseos de Atypical TV ahí con Alarraqui, ¿no? Una de las fuentes que entrevistan frecuentemente. Digo, si le crees a la fuente para entrevistarlo, pues también tienes un problema como medio de comunicación o como espacio informativo. Paco, fíjate que me está diciendo Madame Kika, nuestra comandanta, Madame Kika, nuestra histórica moderadora, que a ella le acaba de pasar, solo como advertencia para la gente que nos está viendo y escuchando. Le había puesto like a la transmisión y me está diciendo que acaba de desaparecer, o sea que le quitan el like que le dio. Si le pasa a Madame Kika, que es nuestra moderadora, pues no le estará, ¿cuántas personas le estarán pasando esto? Por eso me dice Madame Kika, por favor, recuérdales que revisen su like, porque están quitando likes. Por favor, dele like y revise al ratito que no le quitaron el like. Y si le quitaron el like, pues seamos persistentes, vuélvale a dar like, por favor, a esta transmisión en vivo y en directo de YouTube de Sin Censura TV. Oye, Paco, a ver, no sé qué consideres, maestro, para la semana, para arrancar la semana en esta mesa de todas las mañanas, pero te propongo que revisemos lo de Ángel Aguirre, el exgobernador de Guerrero, porque estaba leyendo de La Jornada que declaró: el pendejo de mi sobrino estaba al tanto la noche de Iguala. Por eso el exgobernador de Guerrero habría ordenado destruir las pruebas, según declaraciones presentadas en la audiencia inicial. Y se habla de los recursos a su campaña que se aportaron desde Guerreros Unidos, este grupo de la delincuencia organizada, Paco. Y leo de La Jornada lo que publica Gustavo Castillo e Israel Dávila. Durante la audiencia en la que se imputó la comisión de los delitos de desaparición forzada y obstrucción de la justicia al exgobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero, se dieron a conocer parte de las declaraciones de los testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República, en las que se señala que el exmandatario tenía relación con los grupos delictivos que operan en esa entidad y también que externó su temor a que se difundiera lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia la noche del 26 de septiembre de 2014, porque, y cito, el pendejo de mi sobrino Ernesto estaba al tanto. Sería una declaración de Ángel Aguirre. Una de los testigos que colabora con la Fiscalía General de la República declaró que no quería que se supiera porque él, Ernesto, tenía relación con el crimen organizado y se había dado la orden de que ejecutaran a los normalistas porque eran el grupo o eran del grupo rival. Y al respecto, las primeras investigaciones del caso señalan que los estudiantes fueron considerados integrantes del grupo delictivo Los Rojos, organización rival del cártel Guerreros Unidos. Ernesto Aguirre Gutiérrez fue durante el mandato de su tío coordinador de proyectos estratégicos del gobierno de Guerrero de abril de 2011 a mayo de 2012 y luego se convirtió en asesor externo. A lo largo de la diligencia realizada el viernes durante más de 7 horas en las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal que se localiza en Almoloya de Juárez, Estado de México, los representantes de la Fiscalía dieron a conocer, además de los testimonios de 2 testigos colaboradoras, la expresidenta y la visitadora del TSJ, declaraciones del cabecilla de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubia Salgado, el Sapo Guapo, quien aseguró
que ese grupo delictivo aportó recursos para la campaña a gobernador de Aguirre. Algo que tú has estado sosteniendo también por mucho tiempo, mi querido Paco, que el dinero del crimen organizado estaba metido hasta la coronilla en Guerrero del gobernador para abajo, mi querido Paco. Mira, fíjate, Vicente, primero, ¿cuándo fue candidato Ángel Eladio Aguirre Rivero a gobernador en el estado de Guerrero en 2011? ¿Quién era el candidato rival más fuerte? Se llama, si no estoy mal, a Manuel Añorbe Baños, que te suena el nombre. En aquellas elecciones de 2011, alguna vez te platiqué, los Zetas le metieron 15 millones de dólares a Manuel Añorbe Baños. 15 millones de dólares a Manuel Añorbe Baños. 5 millones se los entregó la Barbie. Los restantes grupos le metieron dinero, los restantes grupos de narcotraficantes le metieron dinero ¿a quién? A Eladio Aguirre Rivero. Sí. El cártel de Sinaloa, sobre todo, le metió mucho dinero a la campaña de Ángel Eladio Aguirre Rivero. Así que tienes ahí, era una lucha en 2011 de los Zetas contra el cártel de Sinaloa. Uno le entregó dinero a Manuel Añorbe Baños, 15 millones de dólares, 5 millones en efectivo. Y los otros grupos se los entregaron a Ángel Aguirre Rivero. Así que fueron elecciones del narco controladas por Genaro García Luna, Vicente. Sí, abiertamente controladas por Genaro García Luna. García Luna le había vendido, en algún momento lo documenté, le había vendido la plaza, primero de Acapulco, a los Beltrán Leiva. A los Beltrán Leiva les vendió la plaza de Acapulco y luego se extendieron por todo Guerrero prácticamente. Y se extendió todo el cártel de Sinaloa. Así que fueron las elecciones del narco, eso no hay ninguna duda. Después, tanto Manuel Añorbe Baños como Ángel Eladio Aguirre Rivero tenían relaciones con grupos de la normal Raúl Isidro Vargas, la normal rural de Ayotzinapa. Así que los dos tenían metidos intereses ahí. Luego, ¿quién es Ernesto Aguirre Gutiérrez? Es el sobrino de Ángel Eladio y era el hombre más importante de ese gobierno. Participó el gobierno de Guerrero en la desaparición, pero claro, absolutamente, yo lo he dicho, hay toda la evidencia y todavía la semana pasada te dije, fíjate, te lo dije antes de la audiencia, sin conocer lo que van a decir, me atrevo a decir que una de las informantes del gobierno federal, de la Fiscalía General de la República, es Lambertina Galeana Marín, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, del Estado de Guerrero. En el proceso de la audiencia salió uno de los nombres, y el nombre es Lambertina Galeana Marín. ¿Por qué? Porque ella recibía órdenes de Ángel Eladio Aguirre Rivero. Y ella desapareció, yo lo dije en alguna ocasión, varias ocasiones, pero una especial, te dije, ¿cómo carajo se atreve a destruir ella evidencia, 2 casetes? Si no es técnico, forense, no es perito, no es nada. Y destruyó los casetes supuestamente porque no había nada. Hoy sabemos que los destruyó porque, de acuerdo con los señalamientos de ella misma, en los casetes estaba o aparecía Ernesto Aguirre Gutiérrez. ¿Es descabellado? No. No, todo el gobierno del estado jugó un papel fundamental en la desaparición de los estudiantes y desaparecieron esos 2 casetes allí frente al Palacio de Justicia del Estado en Iguala, Vicente. Allí estaban las cámaras y de pronto desaparecieron. De pronto, no es que las hayan apagado, es que las desaparecieron. Las quemaron. Yo recuerdo que en algún momento dijo Lambertina que las quemamos porque no tenía nada. Hoy sabemos que sí tenían. Y yo insisto, sí, Ángel Eladio Aguirre Rivero con Ernesto Aguirre Gutiérrez, con Lambertina, tuvieron mucho que ver en eso. Ellos son una pieza fundamental por lo menos para armar el rompecabezas. El rompecabezas en algunas piezas. Entonces,
Hay que esperar todavía, pero Vicente, sí, claro que el gobierno del Estado es fundamental. Históricamente el gobierno federal como el gobierno del Estado tenían informantes en Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque era una normal comunista, era una normal dirigida por supuestos guerrilleros. Yo le platiqué en algún momento y además eso viene en la guerra que nos ocultan, por eso es fundamental. Un año antes de la desaparición de los estudiantes, el 26 y 27 de septiembre de 2014, un año antes, en las cercanías de la normal rural, se descubrió el mayor yacimiento de oro de Guerrero. Y en el escritorio del presidente Enrique Peña Nieto estaba listo el decreto para desaparecer a la normal. Pero con todo esto se les fue de las manos, Vicente. Hay muchas cosas sueltas, sí, pero Ángel Eladio Aguirre Rivero, que es el nombre completo, fue fundamental. Lambertina también. Policías de 3 municipios fueron fundamentales. Sí, entonces ahora, ¿cómo van a manejar esta crisis? No lo sé, pero el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa sigue siendo un caso emblemático de desaparición forzada, que prácticamente no lo tiró, pero que prácticamente tira el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Tú recuerdas después de Ayotzinapa? El gobierno de Enrique Peña Nieto perdió todo el capital político que tenía, si tenía alguno, pero todavía falta que investigar a las policías municipales de Cocula, de Huitzuco, sí falta, pero esto es un avance, Vicente. Ahora hay que ver cómo cómo tienen toda la investigación del caso, pero Ángel Eladio Aguirre Rivero es fundamental. Lo mismo yo digo que Manuel Añorbe Baños, Vicente, porque tenía gente de Ayotzinapa también, en 2011, que fueron las elecciones en el estado de Guerrero. Pues va a seguir brotando la pus. Conste que aquí lo hemos advertido, va a tener que brotar la pus con la detención del exgobernador de Guerrero. Y hablando de pus, no vas por no dejar el saco de pus enojado con Simón Levy, y eso que son compañeros sí, compañeros de pantalla en Atypical TV, dice Javier Lozano. Va de nuez el farsante Simón Levy con sus estupideces y especulaciones. Háganse un favor, ignórenlo. Pues dile a la Raki que ya no lo entreviste, cabrón. Son ustedes los que lo entrevistan. Háganse un favor, ignórenlo. Bueno, pues se llevan pesadito en aquellos medios. Oye, hablando de estos personajes, mi querido Paco, estoy leyendo a Sarmiento en Reforma. Nunca se ha explicado por qué un exgobernador de oposición que dejó el cargo hace más de 30 años tenía hoy el control sobre las aduanas y la Guardia Nacional que le habría permitido ser el rey del huachicol fiscal. Sigue, no lo dicen abiertamente, la defensa de Ernesto Rufo Apel de la mano, de la pluma de personajes como Sergio Sarmiento. Y precisamente sobre el caso Rufo, Morena publica un posicionamiento oficial. Nuevas detenciones confirman el alcance de la investigación del caso Rufo. Cuando la Fiscalía General de la República detuvo al exgobernador panista Ernesto Rufo hace unas semanas, el PAN se apresuró a denunciar una supuesta persecución política. Hoy la investigación continúa avanzando y ya son 9 las personas detenidas en el mismo caso. La última, Guadalupe N., apoderada legal de la empresa Ingemar, vinculada al tráfico ilegal de combustibles, es decir, al huachicol fiscal. Las investigaciones siguen fortaleciéndose y deviniendo en detenciones judiciales de toda la red. No se investiga a una única persona, sino al esquema de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México, con aproximadamente 4,238 operaciones bajo investigación y a sus integrantes. Tan así que hoy se cuenta con 25 órdenes de aprehensión y un posible daño a nuestro país superior a 4,000 millones de pesos. Cada nueva detención debilita el discurso de la persecución política. La responsabilidad de cada involucrado la determinarán los jueces
pero el PAN debería explicar por qué. Frente a una investigación de esta magnitud, su primera reacción fue defender a Rufo, aun cuando desde sus propias filas había voces que lo acusaban por vínculos con el crimen organizado. En el PAN ya deberían haber aprendido la lección. Durante sus gobiernos, Genaro García Luna llegó a encabezar la seguridad pública del país y hoy está condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, en específico por el vínculo con el cártel de Sinaloa. Después de esa experiencia, lo mínimo sería para el PAN no volver a descalificar investigaciones ni poner las manos al fuego por los suyos antes de que la justicia determine responsabilidades. México ya pagó demasiado caro que las lealtades políticas estuvieran por encima de las instituciones, que la fiscalía investigue y que los jueces decidan. Nadie ni nada por encima de la ley. Y qué relevante creo yo este comunicado, este posicionamiento de Morena, porque va a lo que mencionaba al inicio del espacio, Paco. Si para el PAN o Somos México, Ernesto Rufo es preso político, ¿por qué no levantan la voz por los otros detenidos? ¿Por qué los otros detenidos son menospreciados? ¿Por qué los otros detenidos no resultan Rufos Mandelas como el exgobernador panista de Baja California? Porque son unos hipócritas, porque saben que mienten, mi querido Paco. Vicente, no, déjame, es que sí es emblemático. ¿Por qué defender o por qué le toca al PAN defender a Ernesto Rufo Appel? Al PAN y al PRI, claramente, bueno, por una razón. Si tú le quitas el peso que pudiera tener Ernesto Rufo Appel, vas a destruir al PAN y vas a destruir al PRI. Ernesto Rufo Appel es uno de sus íconos o de sus emblemas de la democracia. Yo sostengo que no, lo he dicho porque Ernesto Rufo Appel nunca ganó nada. Fue un arreglo el 27 de agosto, fíjate, me acuerdo siempre la fecha, 27 de agosto de 1988, la dirigencia nacional del PAN, que encabezaba Luis H. Álvarez de Chihuahua, se reunió él y Maquio, Manuel Cloutier, se reunieron con Carlos Salinas de Gortari, y en esa reunión en la que el PAN acepta validar el fraude electoral, a cambio de que, bueno, eran varias cosas. La primera, 3 gubernaturas, de inmediato, ¿sí? La de Baja California, la de Guanajuato, no en elecciones, pero la de Guanajuato, y la de Chihuahua, senadurías, diputaciones y el programa económico del PAN, a cambio de validar el fraude. Y lo validaron. Y así gana Ernesto Rufo Appel. Y para ellos se hace un emblema de la democracia. Pero se les olvida que la historia se puede contar de la manera que es. Entonces, si tú les quitas ese caso, los vas a desarmar, Vicente. Luego, no lo dices tú, no lo digo yo, no lo dice el maestro Jaime Hernández, que seguramente se está quitando las chingueñas ahorita que ya despertó. No lo decimos ninguno de nosotros 3, lo decía Felipe Calderón. Es un tipo que está vinculado al narcotráfico a través del cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix. Hay evidencias solidísimas de que Ernesto Rufo Appel en su gobierno permitió la expansión brutal del cártel de Tijuana. Hay también evidencia muy sólida de la corrupción en corporaciones policíacas de Tijuana, del estado y de varios municipios, entre ellos claramente Tijuana, que es el que le da nombre al cártel de los Arellano Félix. Así que si tú le quitas eso, Vicente, por eso lo defienden con uñas. Y luego otro, pues el PAN es un partido de delincuentes. Yo leí una declaración absurda de Jorge Romero Herrera que decía, no he visto ninguna prueba que señale que Ernesto Rufo Appel es culpable. No ha visto las pruebas de que él es el jefe, el pandillero mayor de la mafia del llamada cártel inmobiliario. Entonces hay que tener mucho cuidado, Vicente, pero por eso lo están defendiendo como uñas, como perros y gatos, no, como gato boca arriba, panza arriba, dicen aquí en mi pueblo. Por eso lo están defendiendo, porque si les quitas eso vas a quitar la razón de ser del PAN, y de por sí está muerto políticamente hablando, pues lo vas a terminar de enterrar. Entonces, y luego lo están defendiendo, ¿por qué?
porque si no es el PAN, está en la Marea Rosa. Es uno de los principales financistas, ¿no? De la Marea Rosa, o el nuevo partido de Guadalupe Acosta Naranjo y Lorenzo Córdoba Vianello. Entonces, si tú les quitas este apoyo de Ernesto Rufo Appel y lo presentas como lo que es el criminal que es, ¿qué vas a hacer? Pues vas a matar a dos pájaros de una pedrada, como dicen aquí en mi pueblo. Buenos días, Vicente. Jaime Hernández, buenos días.